Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 3 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Para hoy, miércoles 20 de marzo del año 2024, se reactivaron los combates entre el ejército y las disidencias de las FARC señaladas de asesinar, de matar a un líder social, a una líder social mejor en el departamento del Cauca. En los enfrentamientos reportados ahora en el departamento del Putumayo, se informó la captura de 2 presuntos miembros de la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Luego de que el presidente Gustavo Petro ordenó levantar el cese al fuego en 3 departamentos del país con las disidencias de las FARC, la sexta división del ejército informó que tropas del Comando de Estabilización sostenían combates con una estructura de la segunda Marquetalia en el municipio de Puerto Caicedo, esto en el departamento del Putumayo. Los enfrentamientos son contra la estructura 48 comandos de frontera de la segunda Marquetalia, según información oficial que entregó el ejército. Además, se reportó la captura de 2 insurgentes. No es el único hecho reportado este miércoles 20 de marzo contra las disidencias de las FARC. En horas de la mañana se informó sobre la baja de un cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos. Los combates entre el ejército y el grupo ilegal se dan un día después de que se registró el secuestro y asesinato del líder social Álvaro Javier Morales Flor, actual presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Ortega, jurisdicción del municipio de Cajibío, esto en el departamento del Cauca. Las disidencias serían los responsables de este crimen. También en noticia para destacar, los arahuacos, esta vez de la Sierra Nevada, fueron claves para salvar a parapentistas accidentados, según se informó por parte de los organismos de socorro. Gracias a la comunidad arahuaca se logró ese rescate, afirmó uno de los miembros de la Cruz Roja que atendió al médico Julio Bermúdez, uno de los parapentistas sacados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un policía de civil evitó que una mujer se lanzara al vacío, esto en el viaducto de Pereira, en el eje cafetero. Fue heroico el rescate que hizo el agente de civil. Esta joven pretendía quitarse la vida lanzándose del viaducto de Pereira, pero un policía que estaba de civil reaccionó rápidamente y rescató a la mujer. Han calificado esta acción como heroica. Esto ha quedado en un video, por supuesto. En redes sociales se conoció el video de un motociclista que evitó que una joven se quitara la vida lanzándose del viaducto de Pereira en Risaralda. El usuario que compartió la grabación aseguró que el ciudadano que rescató a la mujer es un policía que estaba de civil. Atención que un delincuente tenía brazalete del INPET y más de 16 anotaciones, pero aún así robó a un taxista en hechos ocurridos en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Sin temor alguno, este sujeto que portaba un brazalete del INPEC y había cometido múltiples delitos, seguía haciendo de las suyas en las calles de Bucaramanga, fue capturado nuevamente. No es la primera vez que ocurre, siempre es reiterativo, que incluso a un sujeto que tenía casa por cárcel por homicidio, lo cogieron en otro intento de sicariato en hechos ocurridos aquí en la capital de la República. Atención que una monja fue condenada por el abuso de una niña de 5 años en un colegio, esto en el departamento de Antioquia. La monja se llevaba a la menor de edad con la excusa de ir a alimentarla, a corregir lo que hacía en clase. La familia de la pequeña denunció a la religiosa tras notar cambios en el comportamiento de la niña. Por eso esta monja en Medellín, en Antioquia, fue condenada a pagar 13 años de prisión por el abuso sexual de una niña de tan solo 5 años de edad en una institución educativa. Esto en hechos ocurridos y reportados durante el año 2019. Según informó la Fiscalía General de la Nación, la religiosa de 74 años habría agredido en por lo menos 12 ocasiones a la pequeña, que para la época cursaba transición, según se reportó. Hay más reacciones en el Congreso de la República por la situación del Metro de Bogotá, la nueva propuesta que hizo el presidente de un proyecto mixto. El mandato popular votó a metro elevado, no caben discusiones ni saboteos.
ha dicho Catherine Jubinao al presidente de la República, Gustavo Petro. La representante también se refirió sobre si hay o no una crisis al interior del Partido Verde e invitó al presidente Petro a trabajar por la tercera línea del metro para Bogotá. La representante Catherine Jubinao del Partido Verde habló también de que debería seguir en el proyecto que se tiene actualmente sobre la actualidad del metro de Bogotá. Además, explicó su punto de vista sobre lo que sucede al interior del Partido Verde. En cuanto al metro de Bogotá, Jubinao señaló que el mandato popular es en un 70%, votó por el metro elevado, entonces no caben discusiones ni saboteos. Por eso, además, invitó al presidente Gustavo Petro a estar unido con el alcalde Galán para estructurar la tercera línea del metro, proponiéndole al primer mandatario ser constructivos y propositivos, superar la discusión y concentrarse en la tercera línea del metro. En ese mismo sentido, señaló que cuando uno no es capaz de hacer las cosas, no se puede dedicar a torpedear lo que los demás sí hacen. Y eso, agregó, es lo que sienten hace el presidente Petro con el metro de Bogotá, que no lo hizo, pero ahora tampoco está empecinado a no dejarlo hacer. Y hay diversas reacciones en ese sentido por parte de los congresistas del Partido Alianza Verde que se reunieron en las últimas horas para enviarle un mensaje al presidente de la República, al presidente Gustavo Petro, sobre esta situación que se ha presentado con el metro de Bogotá. Que no más metros de cartón, le dicen al presidente Petro, que facilite que se pueda avanzar con esta iniciativa. Bogotá tiene que salir de la pelea de metros de cartón, le dicen desde el Congreso al presidente Gustavo Petro. Se reunieron todos los congresistas, representantes a la Cámara, senadores y concejales del Partido Alianza Verde. Dice Angélica Lozano, Bogotá necesita y quiere una red de metro. La primera línea ya está en construcción. La segunda línea, que es subterránea, está en licitación abierta desde la administración anterior, y la tercera línea, que viene desde Soacha y también sería subterránea, tiene prefactibilidad para que los actuales gobiernos nacional y distrital lo contraten. El metro avanza y no vamos a dejar que se detengan, han dicho los congresistas del partido Alianza Verde, que se han reunido en las últimas horas para enviarle este mensaje al presidente Petro. Necesita y quiere una red de metros. Roma no se construyó en un día y Bogotá no puede seguir sin metro. Desde 1981 están los estudios del metro como una herradura que unen desde Soacha, que vienen desde Bosa Kennedy, que llegan al borde oriental, al centro ampliado de Chapinero, del centro internacional, y que pasa hasta Suba por Engativá. No hay derecho a que sigamos perdiendo tiempo. Queremos una red de metro, la primera línea ya está en construcción, avanza al 31% de ejecución. La segunda línea, que es subterránea, está en licitación internacional abierta desde el año pasado. A finales de este año tendremos buenas noticias. La administración de Claudia López en 4 años hizo lo que no se había hecho en 50. En 4 años estableció estudios, diseños para la construcción de la segunda línea del metro subterráneo, Suba y Engativá. El año pasado, en el mes de julio, se firmó el convenio que establece el crédito de $255 millones para hacer el cierre financiero y sacar la licitación de la obra. Es decir, que en este momento el balón está en la cancha del alcalde Carlos Fernando Galán para la contratación de la segunda línea del metro. Metro subterráneo que evidentemente se hizo partiendo de la primera línea, es decir, que es compatible. Cuando se hicieron los estudios y diseños, se pensaron en las diferentes paradas, es decir, nada está desarticulado, todo está conectado con el Transmilenio, con el Metro Línea 1, con el Metro Línea 2, Regiotran de Occidente y Regiotran del Norte. Y aquí está también la tercera línea, que es Soacha. La tercera línea del metro, que es desde Soacha, subterránea, está en prefactibilidad para que el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Soacha y el señor presidente de la República, Gustavo Petro, avancen y lo concreten y contraten. Queremos ayudar realmente a las personas menos desfavorecidas de Bogotá y de la región. Pues ¿por qué no le metemos plata a la tercera línea del metro que va a tocar Soacha,
va a tocar Bosa, va a tocar Kennedy y va a llegar hasta el centro de Bogotá. ¿Y qué va a hacer subterráneo? El metro avanza y no lo vamos a dejar parar. El POT de Bogotá plantea por lo menos 5 líneas de metro. Aquí está avanzando la red de metros. Quienes estamos acá hemos acompañado todos los procesos para sacar adelante el metro en los últimos 18 años. Inicialmente, el metro propuesto por el alcalde Petro era subterráneo. Lo apoyamos. No llegó a concretarse. No tuvo nunca aval financiero, estructuración y mucho menos un proceso de licitación o adjudicación. Bogotá tiene que salir de la pelea eterna de renders y de metros de cartón. No necesitamos más peleas. Las buenas intenciones no han llevado a que Bogotá tenga metro. Así que queremos defender juntos este metro de Bogotá. Ahí estaba entonces muy clara y contundente el mensaje que le envían los verdes al presidente de la República, Gustavo Petro. No más metros de cartón, que se ejecute esta primera línea como está prevista, como está contratada, como se está construyendo, y que ya la segunda y la tercera línea que sean subterráneas, pero que se avance, que deje hacer algo, le dicen al presidente Gustavo Petro. Atención, en noticias de salud a las 12 del día, 14 minutos, no hay 37 medicamentos con riesgo de desabastecimiento. Hoy hay 37 medicamentos con riesgo de desabastecimiento. Ayer el ministro dijo, son 37 medicamentos, pero se pueden suplir, no hay alarma, dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues hoy se ha pronunciado el director de la Fundación Cardio Infantil y habló del desabastecimiento de medicamentos que afecta a muchos pacientes en el país, en especial los que siguen un tratamiento. Hay otros que sirven de sustitutos, pero se requieren protocolos para su autorización, poderlos traer, poderlos importar. Así que por eso el director de la Fundación Cardio Infantil, el doctor Juan Sendales, se pronunció sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país y las consecuencias que esto acarrea para los pacientes. El médico, el doctor Juan Sendales, dijo que desde la entidad han detectado una escasez de más de 37 medicamentos que son esenciales para el tratamiento de los pacientes. Hay un mercado institucional que es el que compra, digamos, los hospitales, y hay un mercado comercial que es el que se transa en cualquier farmacia de afuera. Y esa es la situación. Para la fecha hay 37 medicamentos con riesgo de desabastecimiento y las razones son múltiples, indicó Sendales. Así que no es tan sencillo como lo indicó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las últimas horas, que a propósito se salvó de la moción de censura el ministro de Salud y se salvó de la moción de censura el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No prosperó ni en la Cámara el de Iván Velásquez, ni en el Senado la moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias, información deportiva. Hay información deportiva, atención que la Selección Colombia espera ratificar su buen momento ante España y Rumania. La Selección Colombia acumula 19 partidos sin perder y vive su mejor momento en años, algo que espera ratificar ese viernes contra España en Londres y la próxima semana ante Rumania en Madrid. Así que hay gran expectativa en este sentido en materia deportiva. También hay información de los Olímpicos, 2 países de Europa que no participarían. Los detalles, el desarrollo de esta noticia con Margaret Jalvo. Muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Tenemos las 12:18 minutos en Al Día Noticias. El Consejo de Europa
escuchen, Consejo de Europa pide que atletas de Rusia y Bielorrusia no participen en los Juegos Olímpicos que serán en el mes de julio de este 2024. Este consejo es una institución que supervisa los derechos humanos en este continente europeo, por lo menos a 46 países, y no tiene ninguna relación con la Unión Europea, no es de la Unión Europea como tal, es una institución independiente que supervisa el tema de derechos humanos. Pues la participación de rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París sería un insulto, estos comillas, para los atletas ucranianos, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Parlamentaria de este Consejo de Europa. Esta institución, como decíamos, de 46 países que lo supervisa, no tiene relación con la Unión Europea, pero hace el formal pedido de exclusión. Sin embargo, los atletas de estos dos países, Rusia, Bielorrusia, fueron autorizados a participar bajo bandera neutral por parte del COI, el Comité Olímpico Internacional, que el día anterior dijo que no podrán, eso sí, desfilar en la ceremonia inaugural que será el próximo 26 de julio. Por su parte, el Consejo de Europa lamentó esta decisión. Por ahora es un tema complejo porque seguramente también podrían pensar en hablar de participantes de otras naciones, en este caso, no sé, Israel, otros países podría pasar. Entonces, pero por ahora sí van a participar, pero con bandera neutral. Colombia, además, para cerrar con el tema, Colombia ya tiene, y esto ojalá que lleguemos a muchos más, ya tiene 39 deportistas clasificados. Gracias, Margaret. Esa pues la información sobre los Olímpicos y las noticias de Europa. Tenemos a esta hora también información de Hacienda Bogotá, porque se ha hecho una feria de servicios y queremos compartir con nuestros oyentes. Hoy se ha hecho esta convocatoria de feria de servicios en la Secretaría de Hacienda. Esta feria de servicios que irá hasta el próximo 28 de junio y en la que se espera atender a más de 66,000 ciudadanos, así que vamos directamente a la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda habilitó la Feria de Servicios 2024 para atender a la ciudadanía, para facturación de impuestos predial y de vehículos. La entidad les sugiere a los ciudadanos verificar si pueden obtener el documento por el botón descarga y paga de la página web de la Secretaría de Hacienda, que es www.haciendabogotá.gov.co, o guardar a que llegue la factura física a su domicilio y pagar por medios virtuales. Para ahorrar tiempo y facilitar el cumplimiento de las obligaciones, se recomienda acudir a la feria para realizar trámites solo en caso de ser necesario, ha dicho la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Vamos con Pablo Verástegui, quien ha entregado detalles sobre esta feria de servicios que hace la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda invita a los ciudadanos a que asistan a la Feria de Servicios ubicada en la carrera 22, número 32A50, donde podrán absolver sus dudas e inquietudes en temas de impuestos distritales. Los ciudadanos que se acerquen a la Feria de Servicio podrán realizar los siguientes trámites: obtener las facturas del impuesto predial y del impuesto sobre vehículos automotores del año 2024. De igual forma, acceder a los recibos de pago de obligaciones de años anteriores. Si desean inscribirse en el RIT, en el Registro de Información Tributaria, también lo pueden realizar en este lugar o incluso habilitarse y acceder a la oficina virtual de cada ciudadano. Diariamente nosotros tenemos una capacidad para atender 1.500 ciudadanos y esperamos durante los próximos 3 meses atender alrededor de 60,000 contribuyentes. Cualquier inconsistencia que se observe en los datos de las facturas los pueden resolver los ciudadanos en este lugar, trayendo los documentos que prueben las modificaciones que se requieren realizar. Las personas que requieran atención presencial pueden dirigirse a la Feria de Servicio ubicada en la carrera 32, número 22A50, sin ningún tipo de citas. De igual forma, la red de Supercade sigue habilitada y en estos puntos de atención las personas pueden agendar su cita a través de la página web de la Secretaría de Hacienda.
Es importante indicarle a los ciudadanos que todos los trámites que realizan ante la Secretaría de Hacienda no tienen ningún costo y que lo pueden hacer directamente sin necesidad de acudir a intermediarios. Se hace también un llamado de atención a los ciudadanos para que tengan en cuenta que hay personas inescrupulosas que están utilizando las imágenes y el nombre de la entidad para enviarles cartas falsas y de esta manera obtener dinero de forma irregular. Si tienen dudas frente a las comunicaciones que les enviamos, pueden consultarlas y aclarar estas dudas en la feria de servicio o a través de los canales habilitados para tal fin. Las personas que deseen hacer los pagos de los impuestos distritales pueden realizarlo de la siguiente manera. 1. A través de medios virtuales en la página web de la Secretaría de Hacienda o 2. Acudiendo a las entidades financieras autorizadas. Recuerden que en la feria de servicio contamos con una oficina del Grupo Aval para que puedan realizar los pagos las personas que allí lo deseen. Es Pablo Verástegui, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Tendremos las 12 del día y 25 minutos. Hay noticias que queremos destacar a esta hora. Tiene que ver con las controversias políticas en el país. Al Día Noticias en Política. En política, el senador J.P. Hernández ha dicho en el Senado que no se debe hacer la Asamblea Constituyente. El Congreso tiene todo el poder para frenar a Petro Chávez, así le dice el presidente Gustavo Petro Chávez, y sus malas intenciones al convocar una constituyente. En los ojos del mitómano se nota su maldad. Ningún líder debe caer en sus trampas. En ese lobo no se puede confiar porque terminaremos sacrificando las ovejas, ha dicho en el Congreso de la República J.P. Hernández. Ha sido bastante duro con el presidente de la República, Gustavo Petro, senador santanderiano del Partido Alianza Verde, que a propósito, algunos del Partido Alianza Verde han pedido expulsarlo de la colectividad. La puerta completamente a Gustavo Petro. Parémonos firmes a defender este país en contra de ese prospecto de dictador que hoy habita en la Casa de Nariño. Dijo que no iba a interferir en el caso de su hijo Nicolás Petro, que está acusado por diferentes delitos, y acaba de solicitar a través de su abogado Mauricio Pava que se suspenda al fiscal Mario Burgos, que es quien ha estado llevando este proceso y acusando con pruebas a Nicolás Petro. Por eso yo le pido a los senadores que tomen conciencia, esos que tanto se pronuncian en favor de Colombia, que están preocupados por la economía del país, por la seguridad del país, por el rumbo político, por la institucionalidad, por la democracia, que pasemos del discurso a la acción y le cerremos completamente la puerta a un mitómano y un mentiroso como Gustavo Petro. No aprobarle ninguna reforma, no aprobarle ninguna tributaria, para que empiece de una vez por todas a respetar a ese Congreso que tanto dice que va a desconocer y que cuando está en desacuerdo con él sencillamente acude a llamarlo paraco o corrupto, como lo ha hecho en el día de hoy a través de su cuenta de X.
Ahí estaba entonces la intervención que tuvo en el Senado de la República J.P. Hernández. También se ha pronunciado el senador de la República, es candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo. Dice que no hay que caer en el juego de Gustavo Petro, como lo quiere hacer Germán Vargas Lleras. El constituyente de Petro no pasa de ser un cañazo, un cuentazo, para enredar las cosas y para que todo el mundo hable de él. Porque es obvio que en el debilitamiento que Petro tiene, no tiene ni la menor posibilidad de ganar una elección nacional sobre una constituyente, pero mucho menos tiene posibilidad de ganar una votación en el Congreso. Él está en minoría allí, no ha sido capaz ni de aprobar unas leyes que está tramitando. Esa es la realidad. Que esté en esto de la constituyente, lo que prueba no es fuerza, es debilidad. Entonces le pregunta el periodista, bueno, ¿y esto cómo se tramita? Y en vez de decir, esto se lleva al Congreso y el Congreso decide, dice, no, vamos a empezar a crear los comités de barrio y de pueblo para que sea el constituyente primario el que define estas cosas. Tono autoritarios del doctor Petro, porque entonces ahora va a resultar que es que en Colombia, en la Colombia de Petro, solo hay un poder, que es el poder ejecutivo. O sea, que él propone lo que se le dé la gana y los demás poderes, el legislativo y el judicial, se tienen que someter. Pues eso no tiene nada que ver con la democracia. Y esto también tiene que ver con que sirva de cortina de humo para tapar tantas cosas. Yo le pregunto al doctor Petro, ¿y cuándo es que nos va a explicar por qué el señor Euclides Torres, gran financista de su campaña electoral, según dice su hijo Nicolás Petro, por qué ese personaje tiene en este momento ya contratos por 180.000 millones de pesos con su gobierno? Claro, este cuento de la constituyente sirve como cortina de humo para tapar esas realidades, como la corrupción con los carrotanques de La Guajira, profundamente corrupta esa operación. Ahí está entonces también Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Hay diversas opiniones, por supuesto, la gente del Pacto Histórico en su totalidad, los partidos del Pacto Histórico, Colombia Humana, Polo Democrático, la UP, pues están respaldando esta asamblea constituyente. Así que uno quisiera tener incluso las declaraciones de ellos para poderlas compartir aquí en este informativo, pero están un poco esquivos en ese sentido, los llama uno, les escribe, no contestan nada, entonces ni modo de poder transmitir lo que piensa una María José Pizarro de esta asamblea constituyente. Hay que bajar sus declaraciones de las redes sociales porque no atienden sus jefes de prensa y los mismos candidatos las solicitudes de declaraciones en ese sentido. Bueno, también es que hay otras declaraciones que tenemos acá y que queremos destacar, como la que entregó el abogado Abelardo de la Espriella. Dice Abelardo de la Espriella porque hubo un intercambio de información entre Vargas Lleras y el presidente. El presidente ya le contestó sobre ese tema de la Asamblea Constituyente. Dijo, no, Vargas Lleras que se olvide, dijo el presidente. Eso no es para los políticos tradicionales. Como lo acaba de decir Jorge Enrique Robledo, él dice que es allá con el pueblo, con la gente del barrio, que el poder está en el pueblo. Y pues resulta que si se llegara a convocar una Asamblea Constituyente que la debe aprobar el Congreso de la República, eso es lo que dice la Constitución, o sea, no se pueden inventar otros mecanismos ahora sobre la marcha o en el camino desconociendo lo que dice la Constitución. Lo que decía Jorge Enrique Robledo pues tiene mucho sentido porque él lo dijo pegado a lo que dice la Constitución. Entonces, en ese orden de ideas, le dice Petro a Germán Vargas Lleras, no, usted olvídese que usted no va a participar. Entonces, surgen una serie de reacciones en ese sentido. Vamos a tratar de tener acá la reacción del presidente Petro a Germán Vargas Lleras. Sí, vamos con las declaraciones, que es lo que confirma lo que estamos diciendo, cómo nace después otra controversia de cuál es la constituyente y de qué manera la convocaría el presidente. La constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión. Pero ¿qué dice la Constitución y qué dicen los expertos ahora? Si se llegara a hacer una asamblea constituyente, asumiendo que se apruebe en el Congreso, porque es lo que dice la Constitución, la convoca el presidente, la convoca el Congreso, pero debe ser o puede ser de pronto iniciativa popular, como ocurrió con la séptima papeleta.
recordemos, la constituyente del 91 fue producto de la séptima papeleta de una votación que además no era un mecanismo que contemplara la Constitución, pero que se lo inventaron en el camino y funcionó. Entonces, se abren las elecciones para una constituyente y los elegidos a esa constituyente es como cuando se eligen los congresistas. Entonces se lanzan las listas y los más votados son los que integran esa constituyente. Luego entonces uno puede decir quién entra y quién no entra. Eso como para ilustración de los ciudadanos, de cómo se integra esa constituyente. Entonces dice Abelardo de la Espriella lo siguiente, a raíz de esa respuesta que le dio el presidente a Vargas Lleras. Dice Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, les explico con plastilina al doctor Germán Vargas y a los incautos que no han querido o no han podido comprender la realidad. Es evidente que el presidente, más que una asamblea constituyente, para lo cual no tiene los votos ni la fuerza política ni la favorabilidad, está planteando la discusión en términos del poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Hagamos una pausa ahí y hagamos pedagogía. Poder constituyente, el constituyente primario es lo que hace al Estado. Y somos todos los ciudadanos, por encima del Congreso, por encima de la rama judicial, por encima de la presidencia, están los ciudadanos como el gran poder del Estado, el constituyente primario. Entonces vamos allí en el mensaje de Abelardo de la Espriella, que dice, planteando la discusión en términos del poder constituyente, es decir, en términos del ciudadano versus el poder constituido. ¿Cuál es el poder constituido? El Congreso de la República, que es un poder, los políticos, el gobierno es un poder, los gremios económicos, un poder, medios de comunicación, pero el poder constituyente es el ciudadano. Entonces, lo que dice Abelardo de la Espriella en su mensaje, es el presidente lo que está planteando la discusión en términos del poder constituyente versus el poder constituido. Dice después, el régimen tratará de agudizar el caos y la explosión social para que estos le habiliten salidas por fuera de la Constitución y que al tiempo abran camino a un poder constituyente, a los ciudadanos, porque eso no lo prevé la Constitución. La Constitución habla cuál es el camino. El panorama político, dice después Abelardo de la Espriella, el panorama político podría configurarse más en un plano revolucionarios versus establecimiento. Revolucionarios, primera línea. Toda la gente que acompaña las movilizaciones, los indígenas, las organizaciones que acompañan al presidente. Entonces, podría configurarse más en un plano revolucionarios versus establecimiento, como históricamente le ha gustado al primer mandatario. Para convocar a la constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, sus impulsores se inventaron un mecanismo extranormativo, la séptima papeleta, lo que decíamos ahora, a sabiendas de que la Constitución entonces vigente, la de 1886, no contemplaba esa posibilidad, no lo decía la Constitución que se podía convocar. Para sacar adelante el bodrio de los acuerdos de La Habana, el tartufo, así le llama Abelardo, no sé qué significará eso, tartufo, si es por tartamudo o qué, Juan Manuel Santos y sus cómplices desconocieron la voluntad popular y los resultados del plebiscito que le dijeron no a ese esperpento. Él le llama esperpento a los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Dice después, como si lo anterior fuera poco, se inventaron el parapeto del fast track. Recordemos que no había necesidad de cumplir los 8 debates que establece un acto legislativo. Cuando es cambio de constitución son 8 debates. Cuando es una ley ordinaria son 4 debates. Entonces con el fast track dijeron no, con 4 es suficiente para que saquemos esto rápido. Entonces inventaron una ley para no cumplir la constitución y ese es el famoso fast track. Hagamos memoria. Y así, dice Abelardo, y violando la ley le otorgaron impunidad absoluta a las FARC. Y cierra él su mensaje diciendo, en la entrevista del presidente con el diario El Tiempo lo dice todo, pero aún así las mayorías no lo leen correctamente. Comillas, ustedes son paramilitares. Esto lo dice Petro. Ustedes son paramilitares. Para acabar con eso hay que acudir a la fuerza del pueblo que, dependiendo de la fuerza,
No importa que no sea mayoría, puede reemplazar los poderes constituidos que son paramilitares. El que quiera entender, que entienda, y firma Abelardo de la Espriella. Ahí está entonces este análisis que me parece muy interesante por él ser un abogado, por él ser un hombre apasionado también por la política, pero hay más sobre esta constituyente. Claro, tenemos al senador Miguel Uribe, que hizo una disertación en el Congreso sobre este tema y dijo: la Asamblea Constituyente que propone Gustavo Petro es inconveniente, no resuelve los problemas del país y además genera el riesgo de la perpetuación de Gustavo Petro y sus aliados en el poder. Podría llegar incluso a disolver el Congreso. Bueno, tenemos dos declaraciones aquí de Miguel Uribe de las últimas horas frente a esta Asamblea Constituyente, y en nuestro canal de YouTube tenemos la intervención que hizo en el Congreso de la República. De manera que aquí vamos a presentar las dos corticas y la intervención como de 8 minutos la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Miguel Uribe Turbay. La Asamblea Nacional Constituyente que propone Gustavo Petro es inconveniente, no resuelve los problemas del país y además genera el riesgo de la perpetuación de Gustavo Petro y sus aliados en el poder. Podría llegar incluso a disolver el Congreso. Ahora, según la Constitución, para ser la Asamblea Nacional Constituyente se requieren mayorías absolutas en el Congreso y en la ciudadanía. Por lo tanto, podría uno pensar que Gustavo Petro no tiene la capacidad política ni el respaldo popular para lograrlo. Sin embargo, solo tratar de adelantar esta reforma constitucional o esta Asamblea Nacional Constituyente aumentará la incertidumbre política y económica, aumentará el riesgo de corrupción y en especial habrá mayor riesgo de confrontación política y violenta. Este es el momento en el donde nos tenemos que unir como país, trascendiendo ideologías políticas y unirnos alrededor de valores democráticos, con el propósito de superar la amenaza que representa Gustavo Petro. Y esta es la segunda intervención corta de Miguel Uribe frente a la Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente... No, esta es la misma que acabé de presentar, entonces me equivoqué de archivo. Vamos con este otro que tenemos acá de Miguel Uribe. En caso de que la Asamblea Nacional Constituyente avance, tendremos que participar para enfrentar a Gustavo Petro y derrotarlo. Necesitamos proteger la Constitución de 1991. Para resolver los problemas históricos del país no se requiere una nueva Constitución, se necesita un buen presidente. Ahora, para adelantar esta Asamblea, el presidente Petro debe iniciar el trámite con una ley en el Congreso, y es evidente que no tendrá las mayorías para hacerlo. Para superar la amenaza que Petro representa, necesitamos unirnos, trascendiendo ideologías políticas y alrededor de principios y valores democráticos. Ahí estaba entonces Miguel Uribe Turbay frente a este tema de la Constituyente. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información, más noticias. Ahí invitado está el concejal Andrés Barrios, quien analiza el fenómeno de las extorsiones que se está viviendo en los barrios de Bogotá. Radiología Oral Slim 3D. Podrás realizar tus estudios sin tener una cita previa. En Radiología Oral Slim 3D hacemos estudios especializados que van más allá de lo convencional y por ello ofrecemos una excelente calidad para cada una de las especialidades odontológicas. Equipos de alta tecnología. Visítanos y recibe los resultados al instante vía WhatsApp o por email. Todos tus exámenes radiográficos en un solo lugar. Te ofrecemos radiografías intraorales, radiografías extraorales, tomografías 3D. Mayor información en nuestra línea de atención 311-554-1884. Radiología Oral Slim 3D. En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña a esta hora el concejal de Bogotá, Andrés Barrios. Él es del Centro Democrático. Concejal, bienvenido al Día Noticias. Acérquese un poco más el micrófono que de pronto lo va a tener un poquito lejos. Bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? John Didier, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación y bueno, todo un honor estar aquí en Al Día Noticias. Primera vez como concejal. Primera vez como concejal, sí señor. ¿Quién es Andrés Barrios? Bueno, Andrés Barrios ante todo es un hombre temeroso de Dios, padre de familia, estoy casado hace 5 años, Dios me regaló 2 hijitas,
Y bueno, ante todo, siempre una persona interesada en servir y aportar a la transformación de este país. ¿Profesión? Politólogo, ¿De qué universidad? el Rosario. Solo politólogo. Politólogo solamente y tengo maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra. ¿Y por qué? Porque curiosamente, fíjese que en noveno, siempre he sido una persona que valora mucho a la policía, al ejército, y en noveno semestre inscribí una materia que se llamaba Defensa Nacional. Esa materia me la dio el general Bonet. Y el general Bonet me vio tan interesado en todo este tema que me dijo, oiga, en la escuela de guerra hay un curso que se llama Codenal, es un curso de orientación en defensa y seguridad nacional. Entonces postúlese y si le da el promedio, pues lo empieza a hacer, curso de 3 meses. Y llegué a la Escuela Superior de Guerra por el Codenal y cuando terminé el Codenal me encantó el tema y me quedé ahí en la escuela haciendo la maestría. ¿Y de dónde nace ese amor por la seguridad o lo militar? Pues yo creo que es algo como que me inculcaron desde mi casa, mis papás, Desde pues la nosotros infancia. no tenemos familia ni militar ni policía, pero siempre me enseñaron como ese respeto por nuestras autoridades y por la gente que estaba haciendo pues un trabajo por nosotros. Y en el caso puntual del ejército, siempre sentí mucho afecto, mucho cariño, mucho aprecio, porque crecí pues viendo noticias de lo que pasaba en el país y cómo la guerrilla secuestraba personas, cómo la guerrilla masacraba y ver que alguien se levantaba por nosotros a defendernos todos los días, eso me llenó de mucha admiración y respeto por el ejército. O sea, usted no está en el lugar equivocado, en el Centro Democrático, ese es su lugar. Sí, no, este es el partido donde me siento cómodo, es el partido donde defiendo y creo que defendemos unas tesis que van acorde como con mi visión de vida. Correcto. ¿Y en qué momento se interesa por hacer política? Decir, hombre, yo puedo ser concejal de Bogotá, pero porque que lanzarse es una cosa, Sí. pero obtener los votos ya es otra. Sí, pues John Didier, todo empezó, mi papá siempre me pregunta eso, que dónde me picó ese bichito de la política. Y lo primero es que empezó en mi colegio. ¿Cómo se llama su papá? Alfredo, Alfredo Barrios. Alfredo Barrios. Él es pastor, ¿no? Él es pastor, sí, Tiene una señor. iglesia. Sí, señor. Bueno, ¿usted también es pastor? También, sí, señor. Ah, bueno. Yo empecé todo este tema político en el colegio y le quiero contar rápido la historia. Yo hasta quinto de primaria estudié en un colegio 100% pues colombiano y en quinto de primaria entro a un colegio de misioneros americanos. Me gradué en ese colegio, pero ahí me tocó hacer grado 12. Y cuando estaba en grado 12, habían elecciones para el presidente del Consejo Estudiantil. Y ahí pues era una elección muy difícil porque además la gran mayoría de población era extranjera, era norteamericana y tocaba ganarse los votos de los gringos para que ayudaran a un colombiano a llegar a ser presidente del Consejo Estudiantil. Y ahí empezó como ese tema. Luego, cuando estaba en la Universidad del Rosario, como en sexto, séptimo semestre, tal vez por allá en el 2011, en las elecciones locales, eh, me inscribí para participar, para representar a mi localidad, que es Suba. Quise ser candidato a edil y arrancar todo este tema político desde lo más local. Y pasé una consulta en el partido de la U con 311 votos. Quedé de 11. Y imagínense que me llamaron a los 2 días y me dijeron del partido que necesitaba un padrino político, que si no tenía un padrino me sacaban. Y me sacaron. Entonces no pude competir en las elecciones por la localidad de Suba. Y ya en el 2015 hice con mi cuadernito hice mi lista y dije, tengo más amigos en Bogotá que solo en Suba. Y ese tema de motivar a la gente a inscribirse en otra localidad, eso es muy complicado. Entonces al final dije, me lanzo al Consejo de Bogotá y me lancé con 26 años. Por primera vez sacamos 8.500 votos. Luego en el 2019 volví a aspirar, sacamos 7.040 votos. Menos, bajé 1.000 votos. Porque la primera campaña tuve 3 candidatos a ediles, la segunda campaña solo tuve 1. Y en esta campaña sacamos 13.432 votos y
pues La cosa mejoró. lo logramos finalmente. Sí, ¿Y cuántos señor. candidatos a edil tuvo? En esta oportunidad, acuérdense que el Partido Centro Democrático hizo consultas. Ujú, Nosotros presentamos 28 precandidatos. ujú. Nos pasaron tal vez unos 20, 21 si mal no recuerdo. Y finalmente nos fuimos con 15 candidatos a ediles. Ujú. Bueno, ahí está, ahí nos ha contado usted cómo fue ese inicio en la política, concejal, y por eso usted es de la localidad de Suba, y si todavía vive en Suba, Ya no vivo en Suba, pero toda la vida viví en Suba. por eso la denuncia que hizo en las últimas horas, más de 100 comerciantes ciudadanos extorsionados en Suba. Sí, mire, es preocupante lo que la comunidad nos denuncia, John Didier, especialmente en barrios como Prado Veraniego, Spring, en Canapro, Prado Pinzón, porque lo que nos han informado la misma comunidad es que más de 100 personas han recibido amenazas de extorsión. Esto es una extorsión que les llegó a ellos a varios llamadas. Un señor nos contaba como un día, en el mismo día lo llamaron 30 veces, de 30 números diferentes, la misma persona cobrándole la extorsión para abrir su negocio. Entonces es muy preocupante, más de 100 personas según denuncia la comunidad. Nosotros ya hicimos una mesa de seguridad y convivencia en Prado Veraniego. Las denuncias son reales. Hay personas, incluso John Didier, que ya han pagado la extorsión. Una persona nos contaba con mucho dolor cómo pagó más de 5 millones de pesos. Y yo creo que pues esto es lo que no puede pasar, que en Bogotá no se garantice el derecho a la seguridad de todos, pero por supuesto de los comerciantes, que en un momento en el que el país va mal, en un país donde todo está disparado, la canasta familiar está costosa, en un momento donde hacer empresa realmente es patriotismo y heroísmo, pues no podemos dejar a los comerciantes a merced de los bandidos y delincuentes. ¿Y son del Tren de Aragua? No, se identifican como Estamos las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y usted ya puso en conocimiento, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía Sí. este tema. ¿Y qué le han dicho? Pues nosotros a partir de la mesa de seguridad, lo primero es que yo quiero resaltar la labor que ha hecho la Policía Metropolitana de Bogotá. El general Waldrón ha estado atento a la situación, activó por supuesto al Gaula. El Gaula ha estado visitando a los comerciantes, invitándolos a denunciar. Ese es un problema también muy grande allá, John Didier, porque mucha gente ha sido amenazada y cuando viene todo este tema de extorsión, a la gente le da miedo, le da susto. Hay gente que prefiere no hablar, hay gente que prefiere no denunciar. Y a pesar de que ha sido mucha gente que ha recibido las llamadas, no todo el mundo ha denunciado. Nos decían en la mesa de trabajo que más o menos hoy tienen registradas 9 denuncias. Pero el Gaula ha estado trabajando. La Secretaría de Seguridad pues se comprometió a hacer un recorrido, se comprometió a que cámaras que tengan los comerciantes en los exteriores poderlas conectar con el C4. Pero por el momento, digamos que es todo lo que desde desde la administración nos han dicho, pero yo sí creo y lo que yo le he pedido al alcalde es que necesitamos acciones contundentes para garantizar el derecho a la seguridad de los comerciantes. Bogotá todavía no camina segura. No, Bogotá no camina segura, Bogotá no camina segura. Yo creo que para que Bogotá camine segura, lo primero es que acá se necesita voluntad política. La seguridad sí se puede mejorar, pero requiere carácter, requiere tomar decisiones difíciles, complejas que otros no han querido tomar. Recordemos que con Claudia ¿Y Carlos López. Fernando no tiene carácter, no tiene voluntad? Pues mire, yo pienso que estos 3 meses nos han dejado ver que esta administración pues se está demorando en tomar decisiones. Le voy a poner un caso puntualmente de seguridad, John Didier, y es todo el tema de la reglamentación para el consumo, el expendio de droga en espacio público. Este es un tema que desde el Consejo, imagínense, desde el Consejo ya hay 7 proyectos de acuerdo en esta materia. 7 concejales ya han dicho, venga, alcalde, reglamentemos esto es urgente, esto no es un tema menor. De ahí salen las rentas a la final ilícitas que todas estas bandas aprovechan para fortalecerse. Entonces, pues es un tema donde la alcaldía, mire, el 11 de enero el alcalde se comprometió a que fin de mes de enero teníamos reglamentado eso. No pasó. A finales
de febrero dijo el secretario de Seguridad que se tendría, tampoco se tuvo. Y ya vamos para finales de marzo y tampoco se Ya tiene. vamos a arrancar abril. Exacto, entonces ¿eso qué demuestra? Pues que no hay voluntad política para este tema. Entonces yo sí creo Pero que... para ese tema, porque fíjese para usted este tema. que ahí capturaron a unos jefes, el jefe de sicarios del Tren de Aragua, Sí, a que venía Pedrito. a Pedrito en Estados Unidos. Y Y aquí no, Boche. en Estados Unidos fue a Satanás, aquí fue a Pedrito, que es el jefe de sicariato de los Lobos, que hace parte de la estructura sicarial de toda esta gente. Gocho. Y Gocho también. Gocho cayó acá, Ujú. cayó uno en España y Sí. cayó otro en Estados Unidos. Bueno, lo importante, y son de los que están matando, por ejemplo, mataron a un menor de edad de 7 años, a un carnicero también, Sí. y las extorsiones, granadas. Concejal, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento se deterioró tanto la inseguridad en Bogotá? ¿Ha estudiado usted? Como esas son sus banderas, ¿no? La seguridad, y por eso está haciendo esta denuncia de las extorsiones. ¿Qué incidió? ¿Cuáles son las causas de que se haya deteriorado tanto la inseguridad en Bogotá al punto que el que tiene una tienda, una peluquería, una panadería ahorita ya no está seguro, ya lo extorsiona? Incluso usted se dio cuenta del conductor de aplicación que secuestraron y los compañeros lo tuvieron que rescatar. ¿En qué momento y cuáles son las causas de esta situación tan difícil en materia de seguridad en Bogotá? John Didier, como decíamos ahorita, para tener seguridad se requiere voluntad política. Yo creo que esto viene del legado que dejó la administración de Claudia López. Mi primer debate en el Consejo de Bogotá fue de bandas criminales transnacionales y pudimos estar estudiando todo lo que pasó en materia presupuestal. Entonces, lo primero es, para Claudia la seguridad nunca fue lo primero, nunca fue lo clave, nunca fue lo determinante. Entonces, a nivel presupuestal, la seguridad durante el cuatrenio pasado siempre estuvo en el puesto número 7. Es más, para Claudia fue más importante la recreación y el deporte que la seguridad. Eso explica por qué en gran medida hoy la gente no puede ir segura al parque. Porque cuando usted invierte más en arreglar los parques, pero no en garantizar la seguridad de las personas en el espacio público, pues es un fracaso para lo que vamos. Y Claudia López tiene mucha responsabilidad. Hay un informe muy interesante de la Personería donde se habla que Claudia López salía... ¿qué pasaba? Claudia López salía a hablar en medios y a decir, oiga, están apareciendo cuerpos desmembrados en bolsas de basura. Es terrible. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es tenaz. Y ponía el grito en el cielo. Pero lo que la Personería dice es que Claudia, a pesar de que conocía de que esto estaba sucediendo, que no eran bandas delincuenciales, que esto era algo más grave, que aquí había criminalidad detrás de esto, pues Claudia López lo que hizo fue darle tratamiento a estas bandas criminales de bandas delincuenciales. Es el concejal de Bogotá, Andrés Barrios, en esta entrevista para el Día Noticias, también ha dicho que la constituyente no se puede hacer porque Gustavo Petro es un peligro para Colombia, ha dicho el concejal de Bogotá, Andrés Barrios. En esta entrevista, también el concejal del Centro Democrático habló de esta ola de extorsiones que se están presentando contra los comerciantes de barrio. La entrevista en su totalidad la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Bueno, y hay un trino de la senadora Andrea Padilla que ha llamado poderosamente la atención. Incluso se abrió una investigación en la Fiscalía por santería o ritos satánicos con las obras del metro. Ella escribió en su cuenta de X, denuncia violencia contra animales, santería en obra del metro de Bogotá. El hecho atroz ocurrió en la avenida Boyacá con 1 de mayo. Quien nos envió el video dice que trabajadores hacen esto cada vez que termina una etapa de la obra. Señores, Animalidad Bogotá, Fiscalía, Protección de la Policía Nacional, Metro de Bogotá, pues esta ha sido entonces la denuncia que ha hecho la senadora de la República, Andrea Padilla, y ha enviado los videos respectivos. Vamos a presentar primero la denuncia y luego vemos el video del rito satánico, digámoslo de esa manera. Tocando fondo, a plena luz del día se registró un acto de violencia atroz contra un animal, aparentemente a manos de un grupo de trabajadores de la obra Metro de Bogotá.
Quienes nos enviaron el video nos dicen que esto ocurrió en la estación, en el tramo de la avenida Boyacá con 1 de Mayo, y nos dicen que esto sucede cada vez que culminan una fase de la obra. Aquí es un llamado urgente a Metro Bogotá, al alcalde Carlos Fernando Galán, la alcaldía de Bogotá en pleno, para que tomen acciones contundentes con miras a evitar que esto siga sucediendo. Nos dicen que podría ser actos aparentemente de santería, pero también un llamado a la Fiscalía, al Instituto de Protección y Bienestar Animal, a la policía, para que inicien las acciones en el marco de sus competencias. Esto claramente es un delito contra un animal, tal como está tipificado en el Código Penal y conlleva sanciones administrativas o penales. Miremos rápidamente cómo era el rito. Ahí están los trabajadores y se ve que todos graban, participan de la situación. Ahí le están cortando seguramente para sacarle la sangre al animal y luego le empiezan a dar una vuelta rociando como sangre por toda la obra. Vamos a ver ese momento de lo que pasa con ahí está el animal y lo tienen y hacen su ceremonia y empiezan a recorrer toda la obra y a regar sangre sobre la obra. Ahí lo vemos. Bueno, pero ¿qué dice en ese sentido Leonidas Narváez, el gerente de la empresa Metro de Bogotá? La empresa Metro rechazamos cualquier acto de crueldad animal. Nos hemos comunicado con el concesionario para que investigue lo sucedido y se tomen las medidas que aseguren que no se volverá a repetir. En Bogotá y en el Metro, cero tolerancia con el maltrato animal. Es Leonidas Narváez, el gerente de la empresa Metro de Bogotá. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias en emisora.5. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Bueno, y hay una noticia que queremos destacar a esta hora del presidente de la República desde Córdoba. Pues la gente, los campesinos de Córdoba están enfurecidos, están bravos con el presidente porque el presidente los llamó paramilitares. Y se ve en la imagen que vamos a presentar como cuando Laura Sarabia se acerca a él, le entrega un papelito y él ahí mismo dice, los paramilitares nos bloquearon. Por favor, el ejército ahí con los paramilitares que nos están bloqueando. Vamos a ver ya el video. Por eso, luego de que Laura Sarabia le pasa un papel al presidente Gustavo Petro, el mandatario dio la orden al ejército de desbloquear la vía de Tierra Alta Córdoba, bloqueada por el Clan del Golfo. Pero parece ser que es un dato equivocado por lo que vamos a escuchar después de los campesinos. Entonces, la declaración del presidente Petro, la declaración del presidente y el Clan del Golfo, aquí está. Ahí vemos a Laura que entregó el papelito. Entonces, aquí dice, ¿dónde está el general por acá? Allá. El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente. El ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. Orden del presidente. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. ¡Qué bonitos! El abogado dice que sí acepta los diálogos, ¿cierto?, de paz. Y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Entonces, general, por favor, dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser. Bueno, que de hecho fue una de las noticias que entregamos ayer sobre cómo el Clan del Golfo le dijo sí a los diálogos de paz. Pero pues el reporte que recibió ahí el presidente es que eran los del Clan del Golfo. Pero ¿qué dicen los campesinos? Que en algún lugar se quedaron esperando, lo que no, presidente, respete, no somos paramilitares. Estamos haciendo un paro pacífico, donde le hemos dado la vía a todas las personas
que van para el médico, para el colegio y para sus diferentes veredas. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con los demás habitantes de la región. No entiendo el motivo, la razón por qué el señor presidente hoy, Gustavo Petro, nos trata a nosotros de paramilitares. ¿O aquí hay alguno de ustedes que sea paramilitar? Nadie. Somos campesinos, luchadores. Que hagan favor y nos respeten. Estamos dando la cara por nuestra comunidad. Si nosotros se nos va la vía, ¿cómo hacemos para sacar nuestros cultivos? Yo quiero que alguien de los funcionarios públicos de la alcaldía o de la gobernación venga y nos diga cómo vamos a sacar nuestros cultivos de nuestra vereda. ¿Por qué no han venido? Estamos aproximadamente desde las 6 de la mañana y son las 8 de la noche y no han llegado. No han llegado. Entonces, nos mandan al ESMAD, donde habemos niños, hay personas adultas a maltratarnos quizás, pero nosotros estamos en algo pacífico. Gracias a Dios, la fuerza pública tampoco ha entrado a agredirnos y nos está brindando su colaboración al máximo. Así que, señor presidente Petro, le agradezco el favor que ratifique, se eche para atrás nuevamente a la versión que usted dio, que éramos paramilitares. Y no somos paramilitares. ¿Por qué mejor no le dice al señor alcalde que mande una comisión a sentarse a hablar con nosotros, con los presidentes de la Junta de Acción Comunales, para ver las necesidades? ¿Dónde están los proyectos de agricultura para nosotros? ¿Hace cuánto nos están engañando? Nos citan a reunión y no han salido tampoco con nada. Y entonces, seguimos aquí en espera de eso. En la vereda. En la vereda. Estamos reunidos en la vereda Gramalote. Ahí la estamos. La vereda Barú apoyando. La vereda Marsella. La Apartada. La vereda de Madre Vieja. Estamos aquí firmes en la batalla hasta el día de hoy, si es posible mañana y si es posible pasado mañana. Así que ayer desde Ayapel en Córdoba el presidente Gustavo Petro dijo que hubo un bloqueo en la vía a Tierra Alta y aseguró que fue el Clan del Golfo. De hecho, regañó al ejército en público. Hoy, integrantes de la comunidad le exigen al mandatario que se retracte y que los respete, que ellos no son paramilitares, que lo esperaron durante 14 horas y nunca llegó, que están pidiendo de forma pacífica proyectos agrícolas y vías, pero nadie del gobierno responde, es lo que han dicho estos campesinos en esta información que nos han hecho llegar acá a nuestra mesa de trabajo. A propósito de situaciones de orden público, tenemos noticia del representante de la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, él es de Cambio Radical y está preocupado por la situación de orden público en su departamento. Dice, la reacción del Estado ha sido nula ante las denuncias y las alertas de riesgo en el Cauca, dice Óscar Campo. No pueden los organismos, tras ser advertidos, dejar que se asesinen a la gente sin atención alguna, aseguró en la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias el representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical y el Departamento del Cauca, Óscar Campo, en esta situación que se está presentando allí en esta región del país. Lamentamos la muerte, asesinato del comunero Álvaro Javier Morales Flor, presidente de Junta de Acción Comunal en el corregimiento de Ortega, en Cajibío. Y hay que decirlo claramente. Advertido estaba el gobierno sobre el confinamiento que han tenido los habitantes de Ortega tras choques con el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central. Pero también advertido estaba en alerta temprana que el año anterior lanzó la Defensoría del Pueblo, precisamente advirtiendo la vulnerabilidad y los riesgos. Es importante que la reacción del gobierno priorice la atención humanitaria para esta población confinada, pero también de que haya una respuesta integral a lo que está viviendo hoy no solo la cordillera del municipio de Cajibío, son gran parte de los municipios en el departamento del Cauca que tras levantarse el cese bilateral con este grupo, pues aumenta totalmente el riesgo y la vulnerabilidad. Ahí estaba el representante Óscar Campo, quien además ha dicho que el Cauca necesita un respiro en materia de paz. Los caucanos siguen esperando que se apague el conflicto con un acuerdo de paz y esto se cumplirá cuando haya seriedad en los acuerdos de cese bilateral.
no se está reparando lo suficiente, ha dicho el representante en la Cámara por el Departamento del Cauca, Óscar Campo, para declaraciones que ha entregado para Al Día Noticias. Ese acordado en las mesas y el Cauca sigue esperando tener un respiro, porque esta ley además habla de protección. Y si habla de protección, pues hay que decirlo que nuestra niñez no está amparada hoy. 23 casos, dice la Defensoría del Pueblo, de menores reclutados en lo que va del año. 235 casos registrados, no sabemos de su registro, del año anterior. 166 de ellos indígenas. Como bien lo decía el gobernador en Balboa hoy, hay confrontaciones. Pero nada distinto en Ortega Cajibío, donde la población confinada por el fuego cruzado de un conflicto que queremos se apague con un acuerdo de paz, pero para que se apague debe tener seriedad esos acuerdos de cese bilateral. La arquitectura institucional no está reparando lo suficiente en términos de expectativa y del tamaño de lo que significa en el Estado todo eso que se tiene. Por eso es tan importante que nosotros logremos avanzar en la construcción colectiva. De que podamos, doctor Jorge, trabajar en bancada, muy difícil, derribemos esos muros invisibles que nos dividen, para que el Cauca encuentre en su fuerza parlamentaria una voz que apoya al gobernador y a los alcaldes, que somos hoy producto de esto que nos reúne. Nuestro mayor compromiso para que esto pueda salir adelante, de que podamos conjuntamente darle un mensaje al país y de que la ley 1448, doctora Patricia, empiece un camino que tiene que ver con la voluntad del presidente Petro de reparar las víctimas en el país. Es el representante de la Cámara, Óscar Campo, diciendo que el Cauca necesita un respiro en materia de paz. Hay noticias de la Secretaría de Educación. Llega a los colegios bogotanos el arte y la cultura con el Festival Escolar de las Artes 2024. Bogotá invita para la construcción de la hoja de ruta de este festival. 600 proyectos hay sobre la mesa. Deje su idea del 19 al 10 de marzo, dicen en la Secretaría de Educación, que está invitando al Festival de las Artes. Así que esa es la invitación que está haciendo la Secretaría de Educación de Bogotá. Estamos en el lanzamiento de la tercera versión del Festival Escolar de las Artes. Esta es una iniciativa que se desarrolla de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Educación. Es decir, es una iniciativa del distrito para que todos nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, formen parte y se vinculen a procesos de educación artística. Hacemos un llamado para que todas las personas interesadas y todos aquellos que han participado nos cuenten cómo se sueña en el Festival de las Artes. La idea es que hasta el 10 de abril nos cuenten qué están esperando, cuáles son sus expectativas y así podamos desarrollar un festival que cuente con sus voces. ¿Por qué es importante la educación artística y por qué creemos que forma parte de nuestra apuesta por el mejoramiento de la calidad? Es verdad, y todos lo sabemos, que la educación artística nos permite ser seres más sensibles, nos conecta también con el mundo que nos rodea de otra forma, nos abre a la formación estética, nos permite conocer distintos lenguajes como son los lenguajes de las artes. Esto forma parte de una educación integral y por lo tanto de una educación de calidad. Así que el Festival Escolar de las Artes y distintas iniciativas que fomenten esta formación integral serán parte de la política de calidad del distrito. Ella es Julia Rubiano, subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación de Bogotá. Hay manifestaciones de indígenas que generan afectaciones de movilidad en algunos puntos de Bogotá. A esta hora, hasta el momento, no se presentan hechos violentos y la movilidad se ha visto interrumpida por las afectaciones viales en la calzada mixta sobre la calle 26 con carrera 13 en Bogotá. Jamás recibió orientación del presidente Petro de a quién investigar, dice Cielo Rusinki, sobre inspección a la registraduría. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinki, se defendió de las acusaciones y aseguró que durante esas visitas
a Thomas Grenson y a la registraduría no se llevaron computadores ni teléfonos. Recordemos que ya se abrió un proceso investigativo por este allanamiento y revisión que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a la registraduría. Atención que se ha conocido un nuevo dato sobre el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la compra de carrotanques. Lo hicieron en efectivo. ¿Quién compra en efectivo? ¿Por qué no se giró desde un banco? ¿Por qué en un cheque? ¿Caso el gobierno giró en efectivo? Parece ser un caso de lavado de activos y se está investigando. Así que en este momento los certificados bancarios de los pagos en efectivo que Impo Americana Roger SAS consignó para comprar algunos de los tanques que fueron ensamblados a los camiones enviados a La Guajira. Sigue el escándalo y nuevos datos sobre la contratación al Estado. Y atención, noticia al cierre, la Justicia Especial para la Paz citó a un general, al coronel Byron Carvajal y a Zeus por falsos positivos en el departamento del Valle. Dentro de los puntos que serán indagados se encuentran los posibles positivos que habrían recibido integrantes de la Tercera División del Ejército de las alianzas con paramilitares. De esta manera llegamos al final del Día Noticias. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Nosotros somos Margaret Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.